Muy buenas noches. Buenas noches. Son las 19:01 del jueves 12 de noviembre, Día del Cartero. Estamos en la Ciudad de México, en el Palacio Nacional, y vamos a iniciar la conferencia de prensa diaria sobre COVID-19, la pandemia causada por el virus SARS-CoV-2. Hoy tenemos dos componentes, como de costumbre. Vamos a tener nuestro informe técnico y tenemos como invitadas a dos compañeras muy apreciadas. Una es la doctora Carla Berdichevsky-Feldman, quien es directora del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, que ha venido en varias otras ocasiones a comentar sobre los distintos programas de salud reproductiva y salud de la mujer y equidad de género y prevención de violencia de género, y etcétera, etcétera. Bienvenida, Carla. Muchas gracias. Y nos acompaña también la doctora Eloísa González González, quien es especialista en vasectomías sin bisturí. Trabaja para la Secretaría de Salud de la Ciudad de México y tenemos el privilegio de que nos acompañen a las personas más conocedoras, no solamente en términos teóricos, sino en términos prácticos, sobre la vasectomía sin bisturí y la importancia de este método de anticoncepción o de inhibición de la fertilidad que se usa en México, se usa en varios otros países y que es sumamente importante para precisamente los programas de control de la fertilidad o de anticoncepción o de planificación familiar, como se le solía llamar. Y ya nos comentará ella sobre cómo se realiza el programa en México, la importancia que tiene, la importancia de que sea gratuito. Y yo comento anticipadamente a su presentación la importancia de entender la salud reproductiva como un asunto equitativo, como un asunto de pares, cuando se trata de una pareja de hombres y mujeres o de mujeres y hombres. Generalmente la prevención de la reproducción se ha enfocado más hacia las mujeres, y cuando pensamos en los llamados métodos definitivos, que son los métodos generalmente quirúrgicos, existe una importante sobrecarga de la responsabilidad hacia las mujeres, a pesar de que desde el punto de vista técnico, como lo explicará la doctora González, es mucho más fácil y de mucho menor riesgo. De por sí son de bajo riesgo las intervenciones, pero es aún menor riesgo en los varones, en los hombres. Y sin embargo, tenemos todavía una distribución bastante inequitativa para las mujeres. Esta es una expresión más de muchas que tenemos en el país de la desigualdad de género en detrimento de las mujeres. Entonces, hoy nos va a comentar. Bienvenida, doctora González. Le pido entonces al doctor José Luis Salomías si presenta el informe técnico. Pasamos a la presentación de la doctora Eloísa González y abrimos a preguntas y comentarios. Con mucho gusto, señor secretario. Muy buenas noches con todas y todos. Vamos a presentar los datos para esta conferencia vespertina número 253, también andando en el día número ya 166 de la nueva normalidad, caracterizada por el semáforo de riesgo COVID. Si vemos la siguiente diapositiva, todos los días estamos presentando el semáforo de riesgo epidemiológico COVID vigente para que la población pueda identificar en base al color y a la entidad, lógicamente, en la que reside, que tiene que estar atenta y entender que a mayor nivel de riesgo, es decir, máximo alto, colores rojo, color naranja, de seguro sus autoridades sanitarias estarán implementando acciones para disminuir la movilidad en el espacio público, recomendaciones o acciones para disminuir las actividades sociales, sobre todo aquellas que llevan a grandes congregaciones, y de seguro también disminuir los aforos posibles en los diferentes establecimientos públicos de servicios u otros similares. Atender estas recomendaciones es lo que en su momento les va a permitir a estas entidades y lógicamente a las personas que en ellas residan a disminuir el riesgo y entonces poder llegar, como algunas ya lo han hecho, a los niveles de riesgo más bajos, que son el medio y el bajo como tal, o el amarillo y el verde, pero que aún
estando en estos niveles bajos, las medidas preventivas personales, que son en su momento lavado de manos continuo o la desinfección con alcohol gel al 70%, el estornudo de etiqueta, es decir, aquel que se hace en el ángulo interior del codo o en un pañuelo preferentemente desechable, la sana distancia que tenemos siempre que guardar donde nos encontremos, sobre todo en el espacio público, y cuando esto no es posible por el espacio o porque hay una congregación de personas, el uso adecuado del cubrebocas. Si esto lo implementamos, lo tenemos que hacer en cualquiera de los niveles de riesgo, aunque estemos en el color verde, es lo que va a seguir contribuyendo de manera colectiva a que estos riesgos continúen bajando. Vamos a ver la actualización para el día de hoy. Sería la siguiente diapositiva. Tenemos la curva epidémica que utilizamos en barras que en su momento representan a las personas por su inicio de síntomas para cada una de las semanas epidemiológicas, y en estas barras que están apiladas podremos ver diferentes colores que precisamente representan a estos grupos de personas de acuerdo a la clasificación que tienen en este momento o que ya se les pudo otorgar en los últimos días. En estas barras están distribuidas estas 2.573.807 personas que para el día de hoy ingresaron al sistema como casos sospechosos. 1.207.633 dieron negativo a la prueba para el virus SARS-CoV-2, pero 991.835 son precisamente los casos hasta el momento acumulados de COVID-19 clasificados ya como confirmados para la enfermedad. Hay otros grupos en los cuales estamos esperando o el resultado del laboratorio o la clasificación final correspondiente que nos llevará también a mover las cifras. 39% continúa siendo el porcentaje de positividad en esta reducción de 2 semanas seguidas que volvemos a tener luego de que habíamos tenido al menos 10, 11 semanas de reducción y un pequeño comportamiento ascendente en onda que nuevamente vuelve a colocar el porcentaje en lo que en su momento ya habíamos logrado en semanas previas. En la siguiente diapositiva vamos a ver la actualización de los casos estimados, más de 1.150.000 para el día de hoy, que aplicando ese porcentaje de positividad a esos grupos que todavía no tienen un resultado o están esperando su clasificación, podemos ya inferir que son casos de COVID-19 y están también distribuidos en esta curva de color azul claro en la parte superior que nos permite ver el comportamiento y las tendencias de la misma. Para el día de hoy continuamos con una reducción de menos 12%, es jueves, todavía nos quedan 2 días de cambios importantes que sería el viernes y el sábado, pero prácticamente la reducción pues se ha mantenido al menos entre las semanas 43 y 44 y esto generó ya un cambio de tendencia que veníamos viendo en las 3 o 4 semanas previas, donde habíamos sí tenido un comportamiento ascendente. Continúan recuperándose las personas con COVID-19, más 4% es el grupo que ha continuado recuperándose en función de cuando comparamos la semana 43-44, y cuando vemos el número de estas personas acumuladas, ya son más de 736.000 las que se han recuperado de la enfermedad. Si vemos la siguiente diapositiva, nos enfocamos más en el tema de la mortalidad. Ya veíamos que para la semana 43-44 se había detenido y estabilizado la tendencia ascendente de las 2 semanas previas, siendo el cambio porcentual entre estas 2 semanas solamente de un más 2%, y es prácticamente lo que se ha movido hasta el momento en toda la semana. Continúa siendo de menos 46% el descenso cuando lo comparamos con la semana en la que más defunciones tuvimos durante lo que va de la epidemia en el país. Si vemos la siguiente diapositiva, vamos a ver el comportamiento de la hospitalización en esta curva que nos permite ver un poco la tendencia. Decíamos ya que habíamos tenido 2 semanas en una estabilidad. Tenemos ahí el comportamiento de los últimos 2 días. Hay una curva, digamos, que para el día de hoy disminuye, pero precedida por un incremento. Esto lógicamente tiene una
variabilidad constante. Normalmente en los fines de semana, como ustedes pueden ver en las curvas, tenemos caídas que luego para el lunes, martes vuelven otra vez a subir. Yo creo entonces que la próxima semana estaremos viendo exactamente si este piquito que vemos en los últimos días pudiera representar realmente un incremento o luego vuelve nuevamente a la estabilidad. Para efectos de los porcentajes de ocupación nacionales, prácticamente estamos en los mismos en relación a los días previos, 35% para camas generales y 26% para camas con ventilador, y continuamos todavía con un descenso para el día de ayer a la medianoche, que es el último corte para esta información, de menos 32% en relación a la cantidad de personas que en algún momento se hospitalizaron. Fines de julio fueron nuestros mayores cargas de hospitalización, y para el día de hoy todavía tenemos un menos 32% de la misma. Sería la actualización para esta noche. Gracias, doctora Lomía. Le doy la palabra a la doctora Carla Berdichevsky. Muchas gracias. Muy buenas noches a todas y a todos. Hoy traemos un mensaje muy importante que quisiéramos pedir a la audiencia que está en casa nos ayude a replicar y por supuesto a los medios que nos acompañan esta noche. Estamos anunciando las jornadas intensivas de vasectomía sin bisturí que iniciarán a partir del día 16 de noviembre hasta el final del mes. Esta jornada es a nivel nacional en todos los servicios públicos de salud, tanto los servicios dependientes de las secretarías de salud de las entidades federativas como los servicios del IMSS y del ISSSTE. La que sigue, por favor. Solamente retomar este mensaje que hemos reiterado en diversas ocasiones, y es que a pesar de la pandemia, los servicios de salud sexual y reproductiva son servicios esenciales que continúan a pesar de pues los retos ante la reconversión de los hospitales. Estos son servicios esenciales. Los servicios esenciales de salud sexual y reproductiva incluyen los servicios de anticoncepción, como es la vasectomía. Toda persona con respecto a esto tiene derecho a decidir si quiere o no tener hijos y cuántos hijos e hijas desea tener. La que sigue, por favor. En los servicios públicos de las secretarías de salud estatales tenemos una gama de métodos anticonceptivos que están disponibles de forma gratuita. Estos métodos se adaptan a las necesidades de los diferentes grupos poblacionales. Tenemos métodos específicos y muy aceptables, por ejemplo, para la población adolescente. Los implantes subdérmicos han sido muy exitosos en este grupo de edad. Tenemos los métodos hormonales, los métodos inyectables. Tenemos también disponible la pastilla de anticoncepción de emergencia, que es una herramienta también anticonceptiva disponible en todos los servicios de salud. Y como venimos a presentar el día de hoy, están disponibles los métodos definitivos de anticoncepción, que para la mujer es la oclusión tubaríca bilateral o conocida como la ligadura de trompas, y la vasectomía para los hombres, que es el tema de esta conferencia del día de hoy. Y recordar que entre esta gama de métodos están siempre el condón masculino y el condón femenino, que son métodos muy importantes de barrera para prevenir las infecciones de transmisión sexual y que deben utilizarse con ese fin como una doble protección. La que sigue, por favor. Tenemos muchas ventajas para hablar sobre el método de vasectomías. La doctora González ciertamente es la experta que tenemos como invitada especial el día de hoy, que nos hablará de ellos, pero sobre todo resaltar estos, que existe una muy rápida recuperación a pesar de ser pues un método quirúrgico y definitivo. No se afecta el desempeño sexual del hombre como suele malinterpretarse de este método, y además es un método de muy bajo riesgo, sobre todo de un riesgo mucho menor al compararlo con el método definitivo quirúrgico correspondiente para las mujeres. La que sigue, por favor.
Solamente para pedirles que nos ayuden a replicar este mensaje, es nuestro material informativo para esta jornada de vasectomía sin bisturí. Reiterar que es un método permanente, es un método ideal para los hombres que han decidido no tener hijos e hijas o no tener más hijos e hijas. Es un método que no requiere hospitalización, que no afecta el comportamiento sexual y que no representa riesgos para la salud. Pero sobre todo este es un método que está disponible de forma gratuita y estas jornadas intensivas se realizan en los centros de salud normalmente. Tenemos diferentes formas de comunicar a la población sobre la ubicación de estos servicios. Por favor, la que sigue. Tenemos 2 líneas telefónicas que están disponibles a nivel nacional de forma gratuita, las hemos mencionado en diversas ocasiones, pero ahora específicamente están también atendiendo llamadas para las preguntas que puedan tener sobre todo los hombres, pero también las mujeres sobre la vasectomía. Es la línea 800 materna que vemos aquí, 800-628-3762, y la línea de CONAPO 800-624-6464. En estas líneas se pueden responder todas las preguntas, no solamente de este método anticonceptivo, sino de muchos otros, pero en particular ahora estarán dando la respuesta a las preguntas sobre vasectomía. La que sigue, por favor. Y también en la página del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, si entran al blog de la página, está el mismo banner que hemos mostrado ahora sobre las jornadas, y ahí se despliegan los directorios de los servicios de salud que están haciendo las vasectomías durante esta jornada por entidad federativa. Entonces les invitamos a entrar a la página y a desplegar el directorio para encontrar el servicio que está más cercano a su localidad. La que sigue, por favor. Y con esto quisiera entonces ceder la palabra a la doctora González, que nos va a contar más sobre la práctica de las vasectomías y de su experiencia en los servicios de salud de la Ciudad de México. Por favor, doctora, adelante. Buenas noches a todos, agradezco mucho la invitación de hablar sobre un tema sumamente importante y poco conocido. La vasectomía sin bisturí es un método de planificación familiar definitivo. Eso significa que es hasta el momento el único método de planificación definitivo para el varón. La vasectomía sin bisturí es un procedimiento sumamente rápido, sencillo, eficaz y lo más importante es que es gratuito. El procedimiento se realiza no en un hospital, en cualquier módulo, en un consultorio médico, en una camilla, no requiere hospitalización, no requiere una anestesia general. Lo único que nosotros hacemos primeramente es la consejería que se tiene que darle al paciente que quiere tomar la decisión de realizarse la vasectomía. El procedimiento es sumamente rápido, toma 15 minutos máximo para hacer este procedimiento. Se usa una anestesia local. Eso significa que solamente se aplica en la zona escrotal en donde vamos a trabajar. Se respeta mucho y siempre los testículos, que es lo que a los hombres siempre tienen como temor, de que posiblemente es la parte donde nosotros trabajamos. En donde nosotros trabajamos solamente son los conductos deferentes. Los conductos deferentes, su única función de ellos es el paso y el trayecto de los espermas, que van hacia la vesícula seminal para juntarse con el líquido seminal y ser expulsados hacia el pene en una eyaculación. Cabe mencionar también que durante el procedimiento no se toca el pene ni el testículo, solamente el conducto deferente, por lo cual después de la vasectomía va a seguir produciendo espermas. Lo que va a pasar es que se van a reabsorber y se van a secretar por vía renal. La anestesia local
se hace una pequeña punción de menos de 1 centímetro sin usar bisturí, solamente se usa una pinza de Lee que es sumamente fina, a través de la cual se accede a los conductos deferentes para cortar, ligar o cauterizar. Esto va a hacer que impida el paso de los espermas. Sin embargo, va a seguir eyaculando completamente normal. Va a haber líquido seminal suficiente para que en una eyaculación sea completamente normal. Entonces, lo que va a pasar después, yo lo llamo así, que es un río sin peces, pero va a seguir eyaculando completamente normal. La que sigue, por favor. La consejería, como les decía, es sumamente importante. ¿Por qué? Porque el paciente que va a acudir o el usuario que va a acudir puede ser que tenga hijos o que no tenga hijos. Estamos en la libertad o están en la libertad de tomar la decisión de tener o no tener hijos. Y eso, la verdad, es un privilegio. En la consejería se explica bien al paciente, igual con un diagrama semejante al que nosotros pasamos hace rato, explicándole en dónde están los órganos y en dónde vamos a tocar. Y ellos pueden hacer todas las preguntas. El consentimiento informado es sumamente importante. Es en donde se les dice el tipo de planificación familiar que van a tomar. En ellos es vasectomía sin bisturí, que estén informados, y en ese hay un apartado donde dice que es el apartado 6, que dice que después de la vasectomía no es inmediata, o sea, no funciona inmediatamente. Tienen que esperar porque en el saco seminal aún quedaron muchísimos espermas. Entonces se necesita de tener como unas 30 a 25 eyaculaciones o 3 meses posteriores para hacer un estudio que se llama espermatoconteo o espermatobioscopía. Con eso nosotros vamos a dar de alta con la seguridad de que el paciente en ese momento ya es infértil. Y sobre todo recomendarles obviamente que la vasectomía solo es para no embarazar. No funciona para no tener enfermedades de transmisión sexual. La confidencialidad es sumamente importante y en el sector salud, en el IMSS y en el ISSSTE se toma al 100%. Y aquí lo más importante es que es gratuita y muchos pacientes no lo saben. Desde hace 28 años la vasectomía sin bisturí empezó en México y sin temor a equivocarme, creo que son solamente 2 países que la vasectomía sin bisturí es gratuito. Todos los demás, como toda América Latina, tienen que pagar por este servicio. En Estados Unidos y en Canadá son como $1,000 por una vasectomía y aquí es 100% gratuita. Entonces, todos los hombres pueden considerar este método, que es muy sencillo, no tiene efectos colaterales de ningún tipo, salen caminando, solamente pedimos 4 horas de reposo aplicando hielo local, posteriormente a eso pueden regresar a sus actividades habituales. La siguiente, por favor. Rápida recuperación, como quedamos, solamente 4 horas de reposo, puede ser sentado, no acostado. No afecta el desempeño sexual, es un procedimiento de muy mínima invasión. No se compara para nada a una OTB o una, porque esa se requiere de una anestesia general, se requiere de una recuperación pues de mucho tiempo y estas solamente son 4 horas. Y ustedes estarán caminando y sus esposas muy felices, agradeciéndoles, obviamente, que hicieron un acto de amor y una planificación compartida. La que sigue, por favor. En estos momentos, por el tema del COVID,
obviamente ha cambiado un poco la manera de cómo el proceso y el protocolo para que acudan los usuarios sin temor a ser contagiados. Por lo cual se han implementado obviamente el acceso al filtro, la toma de temperatura y alcohol gel. Obviamente son todas las medidas de prevención que se deben de tener y vasectomía sin bisturí no es la excepción. Usar cubrebocas, el paciente debe de usar cubrebocas durante todo el procedimiento. Nosotros los médicos usar careta o gogles y mantener la sana distancia. En las unidades de salud, la sana distancia ya están hechas con los bancos de acuerdo a los lineamientos que se tienen. Por lo cual, pueden acudir sin temor a todas las unidades de salud en la Ciudad de México y en todas las entidades federativas. Desde el norte hasta el sur se encuentran este servicio que es gratuito en el IMSS, en el ISSSTE y en el sector salud. Y todos ellos, aparte de la jornada que va a ser del 16 al 30, están de manera permanente. O sea que no solamente es este mes, están permanente de lunes a viernes en todas las unidades. Desde Baja California hasta el sur, Tabasco, Oaxaca, Durango, todos ellos tienen este servicio y es gratuito. Por lo cual, pues queda en ustedes esta información sumamente para todos los hombres que a veces no tienen esta información, pues queda una opción más para la planificación compartida y no recargar toda la responsabilidad en las mujeres. ¿Hay otro? Como lo dije, se ha reorganizado para garantizar las medidas de prevención. Nosotros utilizamos un uniforme quirúrgico, cubrebocas, el cubrebocas KN95, lentes y careta. Entonces, ustedes pueden ir con toda la seguridad de que no van a estar infectados. Yo les puedo decir, en mi experiencia, en este tiempo de COVID, obviamente he hecho menos vasectomías, llevo 748 y en este tiempo nadie de mi personal ni yo nos hemos infectado, ni ninguno de los pacientes que han acudido, por lo cual pueden ir con toda la confianza. Entonces invitamos a todos, por favor, que hagan esto que dice vasectomía sin bisturí, que lo difundan, que por favor se haga saber, porque no se sabe mucho de este método de planificación familiar, o tienen muchos tabús, o tienen muchos mitos sobre la vasectomía sin bisturí. Entonces, todos los hombres, que no se preocupen, la virilidad va a seguir al 100%, y también no van a tener ningún problema de salud por realizarse la vasectomía. ¿Hay otra diapositiva? Ok. Bueno, muchas gracias. Espero que les haya servido un poco de esta información y muchas gracias a ustedes por invitarme. Muchas gracias, doctora Eloísa González González, especialista en vasectomía sin bisturí, trabajadora de los servicios de salud de la Ciudad de México, por esta explicación. Gracias, doctora Carla Berdichevsky, directora general del Centro de Equidad de Género y Salud Reproductiva y, por lo tanto, líder nacional del Programa Nacional de Anticoncepción. Bienvenidas y muchas gracias. Pues vamos a abrir a preguntas y comentarios. Adelante, son las 19:29. Ayer quedó pendiente Daniela Pastrana de pie de página y vamos a seguirnos también con usted por acá. Buenas noches, muchas gracias. Una pregunta sobre este tema es
en proporción, ¿cuántas vasectomías sin bisturí se hacen en proporción con los métodos anticonceptivos definitivos que hay para, bueno, el que es para mujeres? Si ha habido en los últimos años alguna tendencia a aumentar o no, o sea, ¿cómo está esto? ¿Qué impacto tiene, digamos, que esta responsabilidad compartida en la esterilización en las relaciones? Y doctor Gatell, doctora Lumía, les quería preguntar sobre el caso de Chihuahua. Hay mucha, en Ciudad Juárez hay mucha inquietud porque se instaló afuera de un hospital del IMSS un tráiler que es como para pensar, pues, no sé, si hubiera, les dijeron que la explicación es por si fuera necesario utilizarlo para defunciones extras que no puedan tener en el hospital. Entonces, digo, de por sí están inquietos por la cantidad de contagios que hay y luego con esto. Entonces, si nos pueden explicar un poco cómo está la situación en Chihuahua y concretamente en Ciudad Juárez. Muchas gracias. Por favor. Muchas gracias por esa pregunta. Yo creo que da en el clavo porque justamente el método que está a disposición de los hombres es uno de los métodos menos utilizados. Tengo un dato que puede ser una referencia. En la última encuesta nacional de dinámica demográfica de 2014, cuando se les hizo la pregunta a las mujeres, solamente 2.4% de ellas señaló que su pareja se había realizado una vasectomía. Las tendencias de vasectomía han ido importantemente a la alza. Eso sí es un resultado de todos estos esfuerzos que se hacen anualmente con las jornadas, de los esfuerzos que hacen compañeras y compañeros como la doctora González, y comparando, por ejemplo, las cifras de 2016 con las de 2019, hemos logrado duplicar las vasectomías realizadas al año. En el 2019 se realizaron 32,000 vasectomías a nivel nacional. Entonces esperamos seguir con esa tendencia incremental, sobre todo pues con esta posibilidad de difundir a la población los grandes beneficios que tiene este método anticonceptivo. Súper, muchas gracias. Sobre esto que pregunta de Chihuahua y la inquietud que evidentemente puede causar, igual que todo lo que hemos comunicado, esto también hay que abordarlo de manera profesional, de manera seria y de manera absolutamente transparente. Como hemos comentado repetidamente y lo hemos mostrado con cifras todas las noches, desde hace 3 semanas, un poco más de 3 semanas, el momento en que lo anunciamos, identificamos que hubo un cambio en la tendencia de la ocurrencia de nuevos casos en algunas entidades federativas. En su momento, Chihuahua fue una de las que iniciaron con este cambio de trayectoria, que lo mostramos con la curva epidémica, lo mismo Coahuila, Durango, Zacatecas, hasta cierto punto Nuevo León, Aguascalientes y Querétaro. Y naturalmente, así como ha ocurrido a lo largo de esta epidemia, muy desafortunadamente y muy lamentablemente, COVID-19 es una enfermedad que puede causar la muerte, y hay que tenerlo perfectamente claro. Las razones por las que una persona puede perder la vida por COVID-19, como comentábamos ayer a propósito de una pregunta de Nuria Fernández, tienen que ver precisamente con el extenso daño pulmonar que causa el virus SARS-CoV-2, que produce un daño en el organismo que hace que no se pueda tener oxigenación en suficiente eficiencia, en suficiente cantidad, y entonces los tejidos del cuerpo, los órganos, sobre todo algunos órganos que son muy sensibles como los riñones, puede ser el hígado también, pueden sufrir este daño por falta de oxigenación y desafortunadamente puede ocurrir la muerte. Quiero dejar claro que no hemos registrado, ni es el caso, ni es probable que la situación particular de Chihuahua revele un cambio en la agresividad. Este es un término genérico que utilizo, técnicamente se llama virulencia del virus SARS-CoV-2, es decir, el comportamiento médico del SARS-CoV-2 de COVID en Chihuahua es exactamente el mismo que ocurre en cualquier parte del mundo y que ocurre en el resto de México. Pero definitivamente cuando empieza a haber un exceso de contagios, hay un exceso
de personas infectadas, de personas enfermas, hay un exceso de personas que requieren hospitalización y muy tristemente hay también un incremento de personas que pierden la vida. Lo que puede ocurrir cuando se tiene una mayor velocidad de ocurrencia de personas enfermas que necesitan hospitalización, comparado con la velocidad a que se curan las personas enfermas, que afortunadamente son la gran mayoría de las personas con COVID-19, puede existir el riesgo de que se saturen los hospitales. Y recordarán, lo hemos dicho desde la fase de preparación frente a esta epidemia, que por eso uno de los objetivos estratégicos fundamentales en México y en el mundo es garantizar que no haya más ingresos a los hospitales de los que el propio hospital o el conjunto de los hospitales pueden atender, porque entonces podría ocurrir un fenómeno muy desafortunado que ocurrió en varios países al inicio de la epidemia, en donde la gente muere porque no tiene atención médica. Y hemos comentado también que afortunadamente este objetivo fue logrado con éxito en México y hasta el momento no hemos tenido una circunstancia en donde por falta de camas, por falta de médicos, por falta de equipos, de ventiladores, pudiera existir una defunción en este sentido. Ahora pensemos en el desenlace más triste, más lamentable de COVID-19, que es la defunción. También puede ocurrir, y de hecho ha ocurrido a lo largo de la epidemia en periodos de intensa actividad epidémica, que los servicios funerarios se saturan. Esto ha ocurrido. El procesar los restos finales de alguien que ha fallecido por cualquier causa es un proceso relativamente lento. Esto puede pasar varias horas antes de que se pueda disponer de acuerdo a los reglamentos, de acuerdo a la Ley General de Salud y de acuerdo a las condiciones de bioseguridad de los restos fúnebres de una persona que pierde la vida. COVID-19, por razones de bioseguridad, de acuerdo al lineamiento para el manejo seguro de cadáveres que presentamos y formulamos desde el inicio de la epidemia, requiere que las personas sean incineradas. La persona que pierde la vida, su cuerpo sin vida, debe ser incinerado. Y en el país existe un número determinado de instalaciones crematorias que obviamente no tiene la diversidad o la extensión o la cantidad para resolver un exceso de mortalidad por la razón que sea. Entonces, el gobierno del estado de Chihuahua ha tomado una previsión en colaboración con las instituciones federales, en este caso estamos hablando del Seguro Social, que contempla la posibilidad de que pudieran excederse los espacios y el tiempo de resolución y entonces tuviera que esperarse al procesamiento de cadáveres. Y por eso se obtienen efectivamente este tipo de unidades refrigeradas que son para el manejo de estos cuerpos. Entonces, ¿es triste? Sí, sí es muy triste. Es triste que mueran las personas, es triste que haya una epidemia, es triste que haya una pandemia que ha afectado a toda la humanidad, pero las decisiones técnicas necesarias para resolverlo se tienen que instrumentar. Y se tienen que comunicar cuando existe la posibilidad de que haya una preocupación social con absoluta transparencia. Lo que podemos decir a las personas residentes del estado de Chihuahua y en particular de la zona de Ciudad Juárez, donde existe la mayor intensidad epidémica en este momento, es: no hay que interpretar esto como que representa un riesgo mayor de fallecer si es que se padece COVID-19. Tampoco necesariamente quiere decir que hay un riesgo mayor de contagiarse de lo que habría en otras circunstancias parecidas de actividad epidémica. Y el mensaje fundamental posiblemente es el mensaje de prevención. Repetimos lo que decimos también prácticamente cada día: si una persona, usted, su familiar, tiene alguna condición de riesgo, 60 o más años de edad, y además tiene diabetes, sobrepeso, obesidad, hipertensión, enfermedad cardíaca crónica, enfermedad pulmonar crónica, vive con VIH, padece cáncer,
toma medicamentos que causan inmunosupresión o tiene otras razones de inmunosupresión, cualquiera de estas condiciones, la edad o las enfermedades, si usted llegara a presentar, o su familiar llegara a presentar, o sus amigos y amigas llegaran a presentar tos, fiebre, dolor de cabeza, dolor de garganta, fatiga, piensen por favor que la primera posibilidad diagnóstica es COVID-19. Puede ser que no. Hemos visto que más del 60% de las personas con estos síntomas no tienen infección por SARS-CoV-2, no tienen COVID, pero es mejor pensar que se tiene. ¿Por qué razón? Porque no hay que esperar, hay que ir al hospital lo más pronto posible y en el hospital existe la oportunidad de detectar las complicaciones. Y si se presentan las complicaciones, que principalmente es la neumonía, la neumonitis, la inflamación de los pulmones, hay mucho que se puede hacer antes de necesitar intubación, que es este sistema que hemos comentado, en donde a las personas se les proporciona aire a presión, volumen de aire con mayores concentraciones de oxígeno para ayudar a que respiren durante el periodo en que los pulmones están inflamados. Pero incluso antes de eso, hay otras intervenciones como proporcionar oxígeno sin necesidad de intubación, procurar hidratación a través de una solución intravenosa, controlar las enfermedades crónicas, y eso puede hacer una enorme diferencia respecto a la probabilidad de que esas complicaciones terminen con la vida de la persona. Es muy importante tenerlo consciente, porque así se puede reducir la mortalidad, así se puede salvar la vida. Entonces, por favor, no se esperen, tengan esta idea mientras esté activa la epidemia en México o en el mundo, y en cualquiera de las entidades federativas de México, en cualquiera de los municipios, hay que tener esta precaución al extremo. Muchas gracias. Liliana Noble estaba usted. Sí, adelante. Buenas noches, doctor López-Gatell. Otilia Carvajal, de La Razón. Preguntarle sobre la vacuna de Pfizer. Se mencionó que se necesita conservar a una temperatura entre menos 70 y menos 80 grados. ¿México cuenta con una cadena de frío de estas características para poder transportar y almacenar estas vacunas en todas las entidades federativas, o con qué equipo se encuentra actualmente? Pregunto porque hoy especialistas de la Comisión para la Atención de Coronavirus de la UNAM señalaron que sí se debe invertir en una cadena de frío porque la que se tiene actualmente no es óptima para este tipo de vacuna. Gracias. Es correcto, la respuesta es no. México no tiene una red de ultracongelación, como no lo tiene ningún país del mundo. Estados Unidos, que es el país en donde existe esta compañía, Pfizer, en la que se desarrolló la vacuna, o Alemania, donde hay también una compañía asociada en producir esta vacuna, tampoco tienen una red de ultracongelación. ¿Qué es una red de ultracongelación? La vacuna de la que estamos hablando es la vacuna de Pfizer contra el COVID. Es la vacuna que tiene una tecnología muy diferente a la que tiene cualquier otra vacuna del mundo, no solamente vacuna contra el COVID, sino contra cualquier otra enfermedad, y requiere que el producto, la vacuna, un frasquito en la que se encuentra almacenada, esté congelada a 70 grados centígrados por debajo de cero. Y tiene que estar durante todo su procesamiento y solamente durante los últimos 5 días antes de ser usada se puede descongelar. Es decir, a partir de que se descongela, solo restan 5 días máximo para que se utilice. Si habláramos de una sola dosis o un puñado de dosis, quizá esto no sería un reto, porque en 5 días hay tiempo suficiente para distribuirlas y usarlas. Pero cuando hablamos de millones de dosis, y estamos pensando además que es indispensable que haya equidad en la distribución, entonces tenemos que considerar el país en su conjunto, el territorio nacional en su conjunto, donde debería haber la capacidad de llevar esta vacuna. Este es un reto muy grande, la Organización Mundial de la Salud ya lo ha expresado. Todos los países, si es que quieren utilizar esta vacuna, deberían considerar que no pueden adquirirla a menos que haya una red no de refrigeración, sino de ultracongelación. Pfizer, por su parte, está considerando algunos elementos tecnológicos, que son unas cajas de ultracongelación que pudieran permitir acercar la vacuna a distintas poblaciones, distintos poblados. Pero aún así, cuando hablamos de
ultracongeladores, no estamos hablando de un refri del tamaño de lo que uno tiene en la casa y tampoco de la intensidad de refrigeración de lo que uno tiene en la casa. Un refrigerador de casa generalmente está entre 2 y 8 grados centígrados, que es la temperatura fría suficiente para conservar la mayoría de las demás vacunas. Incluso nuestro congelador doméstico generalmente está a una temperatura de entre menos 4 y hasta menos 15 grados centígrados. Pero aquí estamos hablando de menos 70, estamos hablando de dispositivos de tamaño industrial que requieren una tecnología muy demandante en energía eléctrica, en personal y en el manejo de la misma. Dice la UNAM, nuestros queridos colegas de la Comisión de la UNAM sobre coronavirus, seguramente estamos hablando del doctor Samuel Ponce de León, de Mauricio Rodríguez, les mandamos un saludo a nuestros colegas y amigos, que México debería invertir. Yo considero que sí, pero no necesariamente tiene que hacerse una inversión inmediata. Más bien lo que está haciendo México es considerar los beneficios potenciales de tener esta vacuna en particular, comparado con otras posibles vacunas, respecto a la inversión, y no solamente en términos de dinero, sino en términos de tiempo y en términos de personal que se necesitaría hacer para tener la capacidad de utilizar esta vacuna en un tiempo razonable. Y eso es lo que está en este momento en revisión. Estamos en conversaciones precisamente con Pfizer. Lo que se firmó hace unas pocas semanas aquí mismo en la conferencia matutina fue una carta de intención respecto a la adquisición de estas vacunas que nos ha dado la ventaja de tener la posibilidad de un acceso oportuno, pero no se han firmado los contratos. Y una de las consideraciones importantísimas para firmar o no los contratos depende de que sea realista la posibilidad de garantizar este sistema de ultracongelación que nos permita llevar en tiempo, forma y con las condiciones adecuadas este producto. Muchas gracias, Otilia. Liliana Noble, Pulso Saludable. Gracias. Buenas noches. Liliana Noble, de Pulso Saludable. Tengo dos preguntas. Primero, si me permite a sus invitadas, doctora Eloísa, me gustaría saber si este procedimiento de la vasectomía, entiendo que es definitivo, pero si alguien se lo hace y en algunos años decide que quisiera tener otro bebé, ¿se puede revertir? Esa sería la pregunta para ustedes. Y mi segunda pregunta, doctor Gatell, en la revista Lancet se habla de la relación del vector que se utiliza en esta vacuna de CanSino, el adenovirus 5, con su potencial desarrollo del VIH. Se hizo un estudio en pacientes que tienen sexo hombres con hombres. Y estaba revisando la composición de las vacunas y veo que también la Sputnik tiene el ADN 5 y ADN 6. Esto debería de ser algo de peligro, de estar igual como hasta ahorita todo el tiempo hemos estado pendientes de los avances de estas vacunas, o ya es una vacuna que podría considerarse pues poco eficaz para la humanidad. Gracias. Muchas gracias. Colegas. Ok, respecto a la pregunta que nos hizo, sí existe la recanalización, se llama vasovasostomía. Sin embargo, solamente se da el 40% de probabilidad que vuelva a ser fértil, porque eso ya dependerá de la cicatrización que haga, el tiempo y además es sumamente caro. Se puede hacer una vasovasostomía, la pueden pedir después de los 2 años, para tener mayor éxito, a veces, o después máximo entre 13 años, porque entonces hay más probabilidad de que pueda funcionar la vasovasostomía, pero como lo digo, solamente un 40%, máximo un 70%, de acuerdo a cada organismo de cada paciente. Y además, por eso es muy importante la consejería decirle al paciente que es definitivo, ¿no? Hay la posibilidad, pero no hay un porcentaje mayor que sea el resultado de una vasovasostomía. Gracias. Sobre este segundo tema, también sobre vacunas, el planteamiento es sobre las vacunas que tienen
en su composición el adenovirus 5. Explicación de base: los adenovirus son otro tipo de virus, diferentes al coronavirus o a los coronavirus, como el SARS-CoV-2, que causan enfermedades respiratorias, infecciones respiratorias. Son unos virus sumamente comunes, una gran cantidad de los síntomas parecidos a la gripa o al catarro que tenemos muchas personas todos los años pueden estar causados por estos adenovirus. Estos adenovirus generalmente causan poco daño, pueden causar este tipo de enfermedades catarrales. En los niños o los adultos mayores, las personas adultas mayores pudieran ser causantes de un daño más importante, pero en general no son tan relevantes. Los adenovirus modificados para que no causen enfermedad se pueden utilizar como transportadores de las proteínas del coronavirus que causa el SARS-CoV-2, el virus SARS-CoV-2 que causa COVID-19, de modo que ayuden a causar inmunidad sin causar enfermedad. Y este es el principio básico de cualquier vacuna. A lo que se refiere Liliana Noble de Pulso Saludable es a una carta, vamos a llamarle carta científica, que presentaron varios investigadores de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, destacadamente del Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas, que dije el famoso doctor Anthony Fauci, en la que observan la evidencia que existe a lo largo de ya varios años, más de 7, 8 años, sobre las vacunas contra el VIH, el virus de la inmunodeficiencia humana, que se han fabricado en su momento utilizando adenovirus tipo 5. Aunque es otro tipo de vacuna, lo que se ha observado es que las personas que usaron vacunas basadas en adenovirus tipo 5, durante los estudios de ensayos clínicos, tuvieron un mayor riesgo de infección por el VIH, a tal grado que ciertos estudios muy grandes que condujeron estos investigadores tuvieron que ser suspendidos por razones éticas cuando se observó que era mayor el riesgo de infección por VIH en hombres que usaron esta vacuna, en particular aquellos que no tenían circuncisión. Y a lo largo de estos 7 u 8 años ha habido investigación científica que sugiere sobre cuáles pueden ser los mecanismos por los que el uso de vacunas con adenovirus 5 pudiera incrementar el riesgo de VIH, y se ha encontrado que el adenovirus 5 altera la eficiencia del sistema inmune, en particular la respuesta de ciertas células, los linfocitos CD4 y CD8. Entonces, la carta, que se llama una lección de cautela, el uso de las vacunas con adenovirus 5, lo publican con la intención de que la comunidad científica y de salud pública del mundo tome en cuenta esto como un elemento de posible riesgo por el uso de las vacunas con adenovirus tipo 5. En este momento, de los candidatos a vacuna contra el COVID que hay en el mundo, la vacuna de CanSino utiliza adenovirus 5, la vacuna del Instituto Gamaleya de Rusia, Sputnik 5, utiliza adenovirus tipo 5 y tipo 26. Otras vacunas utilizan, como la de Astra, un adenovirus de chimpancé, que no se ha visto involucrado en este fenómeno, y la vacuna de Janssen utiliza el adenovirus humano 26, que no se ha visto involucrado en esto. El enfoque es adenovirus tipo 5. ¿Qué debe ocurrir en respuesta a este llamado de cautela? Que definitivamente la comunidad científica del mundo está revisando la evidencia sobre la magnitud en que esto pudiera ocurrir, y podría generarse una advertencia formal por parte de la comunidad científica, por parte de la Organización Mundial de la Salud, que pudiera considerar que hay que tener precaución con esto. Dado que en México ya inició el ensayo clínico de la vacuna de CanSino, que utiliza el vector de adenovirus tipo 5, hoy precisamente que fui a la sesión semanal del gabinete de COFEPRIS, identificamos que vamos a tomar una acción inmediata
en donde la carta de consentimiento informado y la evaluación de riesgo de las personas candidatas a participar en el estudio necesariamente tiene que tener esta consideración, ¿no? Entonces, eso va a ser incorporado de manera inmediata y estaremos revisando la evidencia sobre esta llamado de cautela. Insisto en distinguir un llamado de cautela respecto a una alerta. Es muy distinto técnicamente porque una alerta es sobre una situación en donde la evidencia es muy consistente, muy sólida, muy extensa y se requiere una acción inmediata de suspender el uso de un producto. No es el caso, lo dejo muy claro, no es el caso. Este es un llamado de cautela publicado en una carta científica en la revista Lancet, efectivamente el pasado 19 de octubre. Muchas gracias. Daniel Blancas, de Crónica. Nos quedan 5 minutos. Sí, rápidamente. Tengo 2 temas. El primero, doctor, es ahondar un poco en las referencias que ya nos vertía o nos compartía el SAT sobre el uso de donatarias en el sector salud para cometer corruptelas o fraudes, principalmente en farmacias. Esto porque tuvimos acceso a una denuncia de manera específica en el Hospital Juárez, donde se refiere que los directivos de este hospital son dueños de la farmacia de estas instalaciones y usan este modo de operación de donatarias para disfrazar compras y de alguna manera darle un cauce ilegal a estas donaciones que se hacen. Entonces, la pregunta en este sentido, doctor, es si hay desde el sector salud referencias de que esté ocurriendo esto, dada la bandera que se ha defendido de la no corrupción, si se han presentado denuncias que involucren a directivos de hospitales con el uso anómalo de donatarias en farmacias. Muchas gracias. No tengo conocimiento de este caso en particular, conozco el fenómeno en general, que lo describió de manera por demás elocuente la maestra Raquel Buenrostro, titular del Sistema de Administración Tributaria esta mañana, y precisamente las acciones que ella y su equipo están tomando van dirigidas a esto, a cambiar los fundamentos legales y los mecanismos administrativos de supervisión para evitar la práctica de abuso de la figura de la entidad donataria para hacer desvíos o para hacer un uso inapropiado de los recursos, particularmente cuando se trata de un daño al patrimonio de la nación en la medida de deducciones de impuestos que no se justifican de acuerdo a las leyes vigentes. Entonces, este caso en particular no lo conozco, el fenómeno general se está abordando desde el SAT y también con la colaboración indudablemente de la Secretaría de la Función Pública, donde nuestra también muy respetada secretaria Irmeréndira Sandoval Ballesteros va tomando conocimiento tanto de casos específicos como de mecánicas en general y se trabaja en colaboración para modificar las cosas y la agenda sigue siendo la misma, prioridad, eliminar la corrupción. Entonces, sin ahondar digamos, tomar un caso específico, la Secretaría de Salud sí conoce este modo de operación, sí lo tiene bien ubicado y solamente que me especifique, ¿se han presentado denuncias sobre este tema o no? Como le digo, no conozco yo que se hayan presentado denuncias específicas sobre el caso que me dice de Ciudad, no de Ciudad, del Hospital Juárez. En general, no del caso. En mi materia de competencia, la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, los centros afiliados o COFEPRIS, a partir de que fue adscrita a la subsecretaría, no tengo conocimiento de ocurrencia de este fenómeno o de casos específicos de este modo de operación. Conozco, porque colaboro en este gobierno con mucho entusiasmo, que el Sistema de Administración Tributaria y la Secretaría de la Función Pública reconocieron este fenómeno, como lo explicó la maestra Buenrostro esta mañana, y al reconocerse como un fenómeno bastante generalizado, ampliamente generalizado, se tomó una decisión estructural, independientemente de que en cada órgano interno de control institucional pudieran presentarse denuncias específicas y sean abordadas de manera específica, el fenómeno tiene que ser
modificado de raíz, y así está siendo abordado. Y el otro tema, subsecretario, bueno, tomando en cuenta también que el tiempo se nos va, que ya estamos en la hora y que es una cuestión muy específica que tiene que ver con salud pública, prefiero mejor consultárselo posterior a la conferencia. Muchas gracias. Correcto, con mucho gusto. Muchas gracias, Daniel Blancas, de Crónica. Son las 20 horas en punto. Aquí terminamos la conferencia de prensa y continuamos mañana. Muchas gracias.